conocemos como el canon de las Sagradas Escrituras. Hablamos acerca de la división del Antiguo Testamento, hablábamos que lo tenemos en la Biblia hebrea de una manera tripartita, ¿cierto? Tenemos el Tanaj, los Nevi'im, los profetas, los Ketubim, los escritos, y hablamos de cómo se formó justamente esta división tripartita que en el Nuevo Testamento incluso Jesús la cita, o también tenemos una división bipartita en dos partes que se le conoce como la ley y los profetas normalmente en el Nuevo Testamento, y veíamos justamente la formación del Antiguo Testamento. La semana pasada hablábamos acerca de los manuscritos y diferentes textos que tenemos del Antiguo Testamento en el cual podemos de alguna manera rastrear la evidencia de nuestras traducciones en el día de hoy y saber si estas realmente son confiables. Dimos algunas conclusiones preliminares la semana pasada, espero que haya quedado un poco más claro de lo que se tenía en mente. Y antes de pasar a exponer el siguiente tema o pasar a analizar con ustedes una versión de las escrituras que no debemos pasar por alto, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o aportación para estas clases. Les dejo su tiempo para que abran su micrófono o levanten la manita en los comentarios. Bueno, como parece que no. ¿Alguna idea en cuanto a ustedes? ¿De qué? Una de las preguntas que terminé la semana pasada es, ¿de qué les sirve a ustedes conocer todo esto? ¿Para sonar más interesantes? ¿Para saber qué tuitear? ¿Qué publicar en Facebook? ¿O realmente en qué le ayuda al cristiano estas clases? ¿Ustedes creen que son necesarias o son inútiles? ¿Qué piensan? ¿Qué les ha aportado en su vida cristiana? ¿Cómo esto les ayuda? ¿O sí les ayuda? O la pregunta es, ¿les ayuda? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, Rafa. ¿Y en qué nos ayuda? Pues en conocer, ¿no? Y creo que, no sé quién, no sé si tú lo dijiste o lo dijo Romeo, pero cada que nosotros estudiamos cuál es la procedencia de la Biblia, por qué, pues ese fanatismo, si lo quisieran ver así, el quererlo estudiar y saber por qué y todo eso, afirma más nuestra fe. O eso es o todo el tiempo que llevamos aquí en Aerópago, afirma más que estamos en el lugar correcto. ¿Y en qué nos ayuda? Pues en eso, o sea, en que a ti como persona te edifica, en que no estás tomando malas decisiones, en que estás invirtiendo tu tiempo en lo mejor que hay en este mundo y que va a ser y va a trascender hasta la eternidad, ¿no? Creo que por ahí yo les comentaba que antes de meterme a estudiar aquí quería estudiar enfermería, pero dije, bueno, o sea, esto va a trascender a la eternidad y al final del día, si yo quiero estar con Cristo, o sea, necesito conocerlo. Y todo esto que tú estás mencionando, lo que Romeo menciona, lo que Paz Mario menciona, pues nos ayuda a edificarnos más. Entonces, a estar más firmes en la fe, a tener convicción de lo que estás hablando, fuentes, como a lo mejor no defenderla en redes como tú lo dijiste, pero así como por ejemplo hace rato que Romeo me dejó tarea, ¿no? Oye, ve, predícale, habla con él, explícale y bueno, ¿cómo lo vas a saber? Pues aquí, ¿no? Estudiando, tomando diferentes libros, a lo mejor parte tomando en lo que nos dicen ustedes, de nuestros apuntes, etcétera. Ok, sí, es algo que mencionas, es como tener más seguridad en cuanto a nuestra fe. Decíamos que el principal factor o el principal testimonio en nuestros corazones de que el cristianismo es real y de que Cristo realmente es nuestro Salvador, lo da el Espíritu Santo, es el testimonio del Espíritu Santo a nuestros corazones. Digamos, es al final de cuentas, es el Espíritu Santo que vence nuestra necedad y nuestra rebeldía. Pero sí hay ciertas cosas que el Señor ha usado también para ayudarnos, como haciendo cita de los evangelios, ayudándonos a nuestra incredulidad con diferentes evidencias. En este caso son evidencias históricas, las cuales nos dan aún más certeza y convicción de lo que creemos, que nuestro cristianismo no es una fábula, no es una mitología, no es la idea de un hombre en el cual quiso que una religión como el cristianismo existiera. No, más bien vemos cómo el Señor cuida a su iglesia desde el inicio y cómo
a lo largo de toda la historia el Señor ha preservado a su iglesia. Eso cumple con la palabra de Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y así ha sido, y así será hasta que Él retorne, hasta que Él venga. Y esa es nuestra esperanza. Pero es precioso ver todas estas evidencias. No sé si, Jerónimo, ya te llegó el libro de Rain Comfort que te mandó Romeo. No sé si ya lo tienes, amigo. Estuve fuera de México, Rafa, y no lo... Según tengo entendido que ya lo tiene el pastor Mario por aquí, pero no he ido a recogerlo. Excelente. Ese libro, ¿por qué lo comento? Porque es un muy buen libro también que lo puedan adquirir, El origen de la Biblia. Porque aunado con el F.F. Bruce, son un excelente acercamiento justamente a la historia de la formación de nuestras Biblias. Este lo pueden comprar en formato Kindle, en Amazon, o comprarlo en físico. Yo la verdad es que soy de las personas que prefieren los libros físicos, pero no siempre la cartera nos da para tener libros físicos. Entonces, comprarlo en un formato digital es mucho más barato y quizá mucho más accesible para citarlo, ya que copias y pegas. Si está en otro idioma, puedes traducirlo inmediatamente, cosas así. Entonces, hay desventajas y ventajas, pero bueno, excelente. Y alguien más, a ver, ahí en el chat escribieron, Moy Castro dice, nos ayuda a saber el inicio de la historia, de saber por qué la Biblia está en nuestras manos, reforzar la fe y saber que los cristianos primitivos tuvieron una fe sólida al conocer los originales de dónde proceden, porque los tenemos aquí y en qué forma podemos hacer apologética. Exactamente, sí nos da una firmeza en nuestra fe, nos da incluso indicios, como bien dice Moy, de lo que nuestros padres primitivos, los padres denominados apostólicos y primitivos, creían acerca de las escrituras y qué Biblia tenían. Y hoy vamos a ver un poco justamente acerca de eso, y también nos ayudan a hacer apologética, es decir, nos ayudan a dar defensa de nuestra fe a todo aquel que demande razón de la esperanza que tenemos, con mansedumbre y reverencia, citando a 1 de Pedro 3:15. Y justamente nos ayuda, da argumentos para a nosotros afrontar los retos, las preguntas que la cultura, que nuestros amigos, que nuestros hermanos, incluso en diferentes iglesias, nos puedan cuestionar. Por lo tanto, hermanos, esto no es inútil, no es un conocimiento que se quede solamente en la biblioteca de nuestras mentes, sino que eso debería realmente afectar nuestras vidas. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? La pregunta es, ¿cómo te acercas después de esto? ¿Cómo te acercas a tu Biblia día a día? ¿Leyendo a Don Quijote? ¿Leyendo a Márquez? ¿O cómo te acercas al libro de Dios? ¿Realmente crees que es la palabra de Dios? ¿Realmente crees que estás leyendo la voz del Dios vivo y verdadero? ¿Realmente estás cierto de que lo que tienes en tus manos no es la invención de un hombre, no es la inspiración humana, dice Pedro, sino que es la misma voz de Dios? Pregúntate eso, cuestiónate eso, y ojalá el Señor quiera darnos convicción de que lo que tenemos en nuestras manos es la misma palabra del Señor. Y hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, es necesario verlo por la cuestión del desarrollo del canon. Y justamente, como les he dicho la semana pasada, vamos a ver la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Y vamos a ver precisamente hoy esto. La Septuaginta es una versión de las Escrituras. Ahora se preguntarán, ¿por qué nosotros ver esto? ¿Cuál es la importancia, la relevancia de nosotros estudiar la Septuaginta, que es una versión de las Escrituras? Y no solamente es una versión de las Escrituras, sino que es la primera traducción de las Escrituras hebreas que tenemos registrada. Ya había una versión paralela a la Biblia hebrea de los samaritanos, pero la primera traducción de las Escrituras es la Septuaginta. Hoy no le ponemos mucha atención a las traducciones porque hay sin número de traducciones. Casi tenemos a todos los idiomas, hay dialectos que faltan y demás, pero las traducciones son algo ya muy normal, por así decirlo, en nuestra época, en nuestro siglo. Pero cuando vemos la Septuaginta aproximadamente escrita en el 300 antes de Cristo, en el 260, el 150, quizá la formación completa de la Septuaginta, es la primera traducción que tenemos de las escrituras hebreas. Recordemos que ahora, o por el momento, estamos viendo el Antiguo Testamento y su formación. Esto es un paréntesis, o es de alguna manera un dato que es muy importante conocer y saber. Y vamos a entrar de lleno a qué es esta versión. La traducción griega de las Escrituras fue haciéndose poco a poco.
Esto es muy interesante, mis hermanos, porque hay quien dice que las escrituras, la traducción del hebreo al griego, llamada Septuaginta, fue hecha en 72 días por 72 eruditos. ¿Cuál es lo increíble de esto? Y esto lo registra una carta muy antigua de Aristea. La carta de Aristea es un documento histórico espurio para la mayoría de expertos. ¿Qué significa espurio? ¿Qué significa esta palabra? Que muy probablemente es falso o hasta fantasioso, pero bueno, en esta carta tenemos que Ptolomeo, que fue un sucesor de Alejandro Magno, recordemos un poco de historia. Alejandro Magno fue más bien un gran conquistador. Fue un hombre también culto que deseaba conquistar ciertas tierras, ciertos países, pero también le encantaba la idea de helenizar, de hacer a la cultura en diferentes partes del mundo griega, por así decirlo, implantar la cultura helénica en estos lugares donde él iba implantando su gobierno. Y bueno, él de alguna manera tiene diferentes eh, aportes en cuanto a esto. Por ejemplo, la helenización del mundo griego se va a través del griego. El griego es ahora el idioma común del pueblo, la lengua franca, la lengua popular, es como el inglés propiamente americano hoy en día. Si tú vas a Bulgaria, si vas a Grecia, si vas a Canadá, si vas incluso a China, el inglés es muy probablemente que te lo comprendan. De la misma manera, el griego en ese tiempo era el idioma común, ¿no? Era la lengua franca, la lengua que se hablaba en la mayoría de lugares propiamente donde se había implantado esta cultura helénica gracias a Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, recordemos también que era un hombre de letras, era un hombre culto, de hecho su mismo tutor fue Aristóteles. Entonces, muere Alejandro Magno y no tiene sucesores o hijos directos a quienes pudiera poner en su reinado, en su gran imperio. Recordemos que fue un gran conquistador. Y bueno, hay diferentes líderes que le suceden. Uno de ellos es de la familia de los Ptolomeos. Y bueno, en esta carta de Aristea dice que Ptolomeo justamente buscando hacer la biblioteca más grande y el museo más grande de todo el mundo antiguo, crea la biblioteca, la gran biblioteca de Alejandría, que lamentablemente desapareció después de unas guerras, de unas batallas, pero que llegó a poseer, algunos dicen, 1 millón de ejemplares, no de libros, porque los libros no existían. Los libros se crean más adelante con la ayuda de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, y bueno, pero no existían los libros, había papiros, había rollos en pieles, en la hoja de una planta, que se le conocía como papiro, se escribía, era muy semejante al papel, sin embargo, pues no existían los libros, pero se dice que llegó a poseer 700,000 o hasta 1 millón de volúmenes esta gran biblioteca. Y esta carta nos cuenta que Ptolomeo recibió de alguna manera la noticia de que no existía en lengua griega la Biblia o la ley de los judíos que conocemos como la Torá o el Pentateuco. Recordemos, Penta, 5, Euco, poder hacer volúmenes, libros o incluso el estuche en donde se guardaban dichos volúmenes. Y entonces Ptolomeo recibe esta noticia y dice, no puede ser que tengamos diferentes libros de diferentes culturas, de diferentes naciones y religiones y no tengamos la ley hebrea. Entonces la historia nos cuenta que Ptolomeo manda a llamar a 6 ancianos traductores de cada tribu de Israel, teniendo un conjunto de 72 traductores que ponen en diferentes celdas divididos y después surgen 72 versiones que sobrenaturalmente tienen exactitud en todo lo que traducen. Esto lo llegó a creer Filón de Alejandría, que fue un gran filósofo judío, y dice, bueno, esto debe ser una evidencia de la inspiración divina, casi, de estas traducciones. Esa es la historia mágica, es la historia ideal, pero quizás sea la más alejada de la realidad. Creo yo, como vemos en la pantalla, que la traducción griega de estas escrituras fue escrita poco a poco durante los siglos tercero y segundo antes de Cristo, es decir, entre los años 260, 250 al 150
antes de Cristo. ¿Por qué fue escrita poco a poco? Porque tenemos evidencia histórica que no fue traducida la Biblia en su totalidad como la conocemos, todo el Antiguo Testamento, sino que vemos que principalmente se tradujo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y más adelante se van traduciendo los demás. Entonces eso le toma un muy grande proceso. Es casi imposible tomar nosotros la idea de la carta de Aristea por tener muchas connotaciones, incluso hasta tipo mitológicas. Entonces, se fue escribiendo poco a poco, es lo que creemos la mayoría, por lo menos estoy de acuerdo con los que saben, yo solamente soy un eco de su voz. Pero dice Julio Trebolle Barrera, la versión de los 70 posee un valor añadido por el hecho de que los autores del Nuevo Testamento y los escritores cristianos encontraron en ella el arsenal de términos y conceptos en el que expresar los contenidos y símbolos de la fe cristiana. Constituye por ello el puente de unión entre los dos testamentos. Esta relación se pone de relieve de modo particular en las citas que el Nuevo Testamento hace del Antiguo a través de la versión de los Septuaginta. Y era estos números que tienen al final, la LXX es el número romano para expresar el 70, L 50, las X equivale justamente a 10, hacen el número 70. Así se le conoce la Septuaginta. La van a encontrar en diferentes textos como Septuaginta, la versión de los 70 o con este número expresado en números romanos. Pero, ¿por qué estudiarla? Porque posee, como dice Julio, un valor histórico para la iglesia primitiva, para nuestra iglesia. Incluso los apóstoles en sus cartas, Pablo, la carta a los hebreos, los apóstoles en el libro de Hechos, usan mucho la traducción Septuaginta. Por lo tanto, creo que es importante conocerla, o por lo menos ver de qué se trataba esta versión de los 70 en griego. De hecho, hermanos, 7 citas del Antiguo Testamento, de cada 7 citas del Antiguo Testamento, 6 son de la Septuaginta. Por eso es importante conocerla. Tiene un valor histórico. Entonces, vamos a definir qué es la Septuaginta. La Septuaginta, por lo tanto, es la traducción en griego de la Biblia hebrea, que de hecho, como hemos dicho, es la primera traducción de las Escrituras realizada en Alejandría, que podríamos decir fue la ciudad que crea Alejandro Magno en su honor, por eso su nombre, y es de las ciudades más importantes hablando en términos culturales. Quizá era la Grecia del imperio, era el centro cultural y más importante de ese tiempo. De hecho, como hemos dicho, había un gran museo y sobre todo aquí se hallaba la gran biblioteca de Alejandría que lamentablemente fue destruida y que no tenemos ya ni siquiera una cuarta parte de lo que realmente fue. Pero bueno, aquí se inició esta traducción, aproximadamente hemos dicho en los años 260 al 150 antes de Cristo, y pasaron casi 2 siglos y medio antes de que se terminara la traducción de toda la Biblia. Es decir, tenemos que empezó la traducción del Antiguo Testamento en griego en la ley, pero obviamente los Ketubim y los Neviim, los profetas y los escritos fueron siendo traducidos un poco más lentamente y bueno, después ya surge toda la Biblia de la Septuaginta y bueno, veremos que también la Septuaginta incluye a los que denominamos libros apócrifos. Originalmente se le dio el nombre de Septuaginta, ya que viene de 72 traductores, 6 de cada tribu de Israel, como hemos mencionado, y bueno, ellos tradujeron propiamente la Torá. Dice un escritor, Manuel Jimba Chian, es muy bueno en un artículo que tiene acerca de esto. Él dice, la traducción de la Torá al griego es prueba de su culturización, pero al mismo tiempo es prueba de la resistencia de la identidad judía contra la total asimilización y helenización. ¿Por qué surge la Septuaginta? ¿Por qué vemos esta traducción del hebreo al griego? Bueno, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Dios, que es de alguna manera
esparcido a causa del juicio del Señor. El Señor les permite ir al exilio y muchos de ellos ya no llegan a Palestina, muchos de ellos se quedan en la diáspora, están esparcidos por diferentes lugares fuera de Palestina, algunos están en Egipto, en Alejandría. Y bueno, por esta razón, por estar esparcidos y fuera de su cultura, fuera de incluso de su centro de adoración, de religión, ellos tienen que absorber en un sentido el idioma, las costumbres, la cultura de otras naciones en donde están esparcidos. Y como hemos dicho, estamos viviendo el avivamiento, si lo puedo decir de esta manera, del imperio helénico o el intento de conquista, de helenizar a otros pueblos. Por lo tanto, el griego se vuelve el idioma predominante, el idioma incluso, me atrevo a decir, necesario, no solamente para intercambios comerciales, sino políticos, sociales y culturales. Por lo tanto, aquellos judíos que se encuentran fuera de Palestina, hay una amenaza en que puedan perder, incluso olvidar su propia religión. Entonces, esto es necesario. La traducción de la Septuaginta es de alguna manera una necesidad percibida, más que un mandato oficial. Más que el mandato de Ptolomeo a traducir las escrituras hebreas, en la historia podemos afirmar que la traducción de la Septuaginta es una necesidad percibida del pueblo que no quería olvidar sus raíces, no quería olvidar su cultura, no quería olvidar a su Dios. Por lo tanto, es necesario que esta traducción sea hecha. Fue una necesidad justamente de los pueblos, del pueblo judío de Israel esparcido por otras partes donde habían perdido incluso el idioma, el hebreo. Pocos lo conocían y si lo conocían era limitado. Entonces se necesitaba una traducción que pudieran ellos tener. Tenemos un comentario acá. Dice, hola, soy Charlie. La traducción del hebreo al griego de esa versión fue dirigida a los judíos viviendo en Egipto. Según leí, me resulta de gran valor lo que comentas, ya que era la lengua común de esa época. Entonces fueron los eruditos judíos que le hicieron para los expatriados. Sí, propiamente como estamos hablando, Charlie, justamente fue por eso. Realmente es una necesidad percibida más que un mandato oficial o de Ptolomeo, de la dinastía de los Ptolomeos. Fue una necesidad para el pueblo, para seguir conociendo a su Dios y no olvidarse de quiénes eran y no olvidarse de quién era su Dios. Y recordemos que obviamente los hijos de estos expatriados o en la diáspora, pues obviamente van olvidando la cultura si no están rodeados de ella. Por ejemplo, si ustedes, hermanos, se van a Estados Unidos durante 20 años y tienen contacto con puro americano, es muy probable que incluso olviden un poco el español. Eso es muy probable. Porque estás inmerso en otra cultura. Estás inmerso en un lugar donde tu idioma materno o tu lengua primera o tu lengua materna no es hablada con regularidad y por lo tanto también hay costumbres diferentes en cada país. Entonces, muy probablemente tú llegues a lo mejor con la cara de mexicano como la tenemos, hablando inglés, ¿no? Y decir, hablo poco español, porque te estás de alguna manera rodeando de otra cultura. Lo mismo pasaba con los judíos de la diáspora, con los judíos expatriados, que necesitaban obviamente recordar sus raíces, pero bueno, obviamente no estaban expuestos al mundo hebreo como los que estaban en Palestina, sino que tenían en diferentes e incluso influencias externas, incluso de otras religiones. Entonces la necesidad era latente, tener una traducción en su propio idioma. Y justamente es lo que comenta Charlie. Muchas gracias por hacerlo. Continuamos. Ahora, aquí hay unos datos que me gustaría tocar con ustedes, pero se los voy a mandar esto por WhatsApp para que lo tengan, porque no tenemos el tiempo suficiente ya para verlo como tal. Esto se los puedo pasar por el grupo. Estas son algunas copias que nos han llegado de la Septuaginta. Es interesante que tengan los datos por si alguna vez quieren investigar de estos manuscritos y ver un poquito la procedencia y lo que nos queda de la Septuaginta. No nos queda todo el texto, pero hay diferentes traducciones que vienen de la Septuaginta que probablemente guardan originalmente la idea de esta versión. Hay más evidencia histórica que también les voy a pasar. Pero bueno, ¿en qué consiste, decía,
el canon de la Septuaginta. ¿Qué es el canon? Recordemos, la lista de libros que tenemos, la lista de libros que poseemos como inspirados por Dios. Ahora, he mencionado que la Septuaginta varía en cuanto al canon, varía en cuanto al canon de la Biblia hebrea. Vamos a ver justamente esto ahorita. Eh, Podemos agrupar la diferencia entre la Biblia hebrea y la Septuaginta justamente en 4 categorías distintas. Primero, los libros traducidos de una fuente hebrea son parte del canon bíblico hebreo. En esto se incluyen todos los 39 libros del Antiguo Testamento. Tenemos, primero, hermanos, que la traducción quizá primordial de la Septuaginta fue del Pentateuco, directamente del hebreo. Y poseen de alguna manera la idea original. Los libros traducidos, en segundo lugar, de una fuente hebrea, pero que fueron excluidos del canon bíblico hebreo, tales como Tobías, Judith, Sabiduría, de Ben Sira y Primera de Macabeos. Tenemos, aparte de los 39 libros en el Antiguo Testamento, que en hebreo o en la Biblia hebrea son 24, en nuestra Biblia protestante son 39, y en el hebreo o en la Biblia hebrea tradicional son 24. ¿Hay problema en esto? Decíamos en clases pasadas que no, ya que aunque los números son diferentes, esencialmente o primordialmente contienen lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué entonces la diferencia entre 39 de nuestras Biblias protestantes a 24 de la Biblia hebrea? Decíamos porque en la Biblia hebrea hay libros que se unen en uno solo. Por ejemplo, Primera y Segunda de Crónicas no son 2 libros, son uno solo. Ruth y Jueces, también incluso en el canon de Josefo, Flavio Josefo, no son 2, es uno. Primera y Segunda de Samuel en la Biblia hebrea no son 2, es uno. Entonces, se van uniendo libros y obviamente el número es menor, pero son exactamente los mismos libros que tenemos en nuestro Antiguo Testamento evangélico o cristiano o protestante propiamente hablando. Ahora, en la Biblia de la Septuaginta tenemos otros libros del hebreo traducidos al griego que también les conocemos como apócrifos, y la Iglesia Católica les conoce como deuterocanónicos, que pertenecen al segundo canon. Y recordemos que en la Reforma Protestante hay una respuesta de la Iglesia Católica Romana conocida como la Contrarreforma, y tiene su máxima expresión en el concilio llamado de Trento, donde ellos se oponen a las ideas de los reformadores, de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Zwinglio, de Bucero y de todos los demás reformadores. Y bueno, ellos también declaran las demás escrituras como canónicas, pertenecientes al segundo canon. Esa es la diferencia que tenemos nosotros los protestantes de ellos, los romanistas, que ellos consideran estos libros como canónicos. Nosotros consideramos que aunque podemos leerlos, no son de la misma categoría o pertenecen o tienen la misma autoridad que los demás libros del Antiguo Testamento que tenemos en la Biblia hebrea y que tenemos en nuestras Biblias protestantes. Pero en la Septuaginta se añaden estos libros del hebreo al griego, tales como Tobías, Judith, Sabiduría, de Ben Sira y Primera de Macabeos. También tenemos libros no traducidos de una fuente hebrea, es decir, porque están compuestas originalmente en griego, no se traducen, más bien se añaden a la Septuaginta, y estos libros son como libros de la Sabiduría de Salomón, Baruch, la Carta de Jeremías, segunda y a la Cuarta de Macabeos. Estos también fueron excluidos, como sabemos, hermanos, y lo hemos mencionado, del canon hebreo. No pertenecen al canon hebreo ni tampoco al protestante, pero son añadidos por la Septuaginta, quizá porque se les daba un valor histórico, incluso de sabiduría. Pero tenemos testimonio que incluso uno de los grandes traductores de la Septuaginta al latín, que fue Jerónimo, un traductor muy importante, él escribe en su prefacio, introducción a esta gran traducción al latín, él dice que todos estos libros deuterocanónicos, o más bien apócrifos, fueron añadidos no por ser igual en autoridad al resto de las escrituras inspiradas por Dios, sino porque pueden ser de instrucción, pero no están al mismo nivel que nuestros libros, 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, o 24 en la Tanaj, en el Antiguo Testamento hebreo.
Y finalmente, hermanos, existen adiciones y expansiones de ciertos libros en la versión griega que no se encuentran en hebreo, tales como en Jeremías, Daniel y Esther. Estas expansiones se introducen, obviamente, después en la Septuaginta, pero no creemos que sean propias del texto hebreo y por lo tanto también rechazamos estas expansiones por ser añadiduras que no están escritas originalmente en el libro de Jeremías, en Daniel y en Esther. Habiendo dicho esto, hermanos, podemos concluir que la Septuaginta de alguna manera se diferencia de la Biblia hebrea que hemos hablado en otras clases. Número uno, en el número de libros, ya que es mayor en el canon de la Septuaginta que en el hebreo. Y hemos dado razón de esto. Se añaden otros libros que, nuevamente, les digo, se escriben en un periodo donde se cree que la profecía, el Señor hablando a través de los profetas, ha cesado. Esto es lo que se conoce como 400 años de silencio. Fueron 430 años quizá en los cuales Dios no habló, sino que estos libros son escritos por hombres que al final de cuentas quieren añadir un testimonio a la tradición, pero que no corresponden justamente al periodo en que Dios estaba hablando a través de la profecía. Hay 400 años de silencio y bueno, estos libros se escriben en ese tiempo. Incluso el libro de Enoch, por ejemplo, se le añade a Enoch, pero Enoch ya había sido llevado por el Señor muchos cientos de años atrás. Entonces, la autoría realmente solamente se usa para ser aceptada, pero no, el libro de Enoch no es de Enoch. Así como podemos hablar de los otros libros que de alguna manera toman el libro de Salomón, por el nombre de Salomón, pero realmente no tenemos indicios, ni siquiera hay una cercanía en las fechas entre la vida de Salomón y la sabiduría de Salomón, que es el libro apócrifo. Entonces, por diferentes razones gramaticales, históricas, no aceptamos tales libros como inspiración divina. Hay otra diferencia entre la Biblia hebrea y la griega, la Septuaginta, que es el orden y la distribución de los libros en diferentes versiones. No es la misma distribución, hemos dicho, y tampoco es el mismo número. Y por último, existen, como hemos mencionado ya, adiciones a ciertos libros de la versión griega que no encontramos en el hebreo. Entonces, esas son las grandes diferencias entre estas dos versiones. Ahora, hay algo muy importante aquí. Hay un impacto sobresaliente de la Septuaginta sobre el Nuevo Testamento y sobre los cristianos neotestamentarios, es decir, aquellos que vivieron en la época de la iglesia cristiana primitiva. Ahora, uno de los principales aportes o impactos de la Biblia Septuaginta, de la traducción griega al Nuevo Testamento, es justamente el lenguaje. Voy a hacer aquí otra vez un paréntesis. Recordemos que el griego era el idioma de alguna manera mundial o internacional en el mundo antiguo. Era un idioma que se hablaba, tenemos diferentes tipos de griegos, el griego clásico, el griego de los grandes filósofos, el griego de Platón, de Aristóteles, el griego de la clase alta, que incluso Lucas escribe en un griego similar. Recordemos que el escritor de Lucas es un doctor, un historiador, e incluso Pablo tiene ciertos astivos del gran griego o del griego clásico, pero mayormente se habla y se escribe en el griego popular llamado el griego koiné, el griego que hablaban todas las personas. Es como nosotros ahora mismo podemos hablar con una persona en inglés, pero muchos podrían hablar incluso el inglés británico, que tiene un diferente acento, y el inglés americano, y normalmente no se va a entender tanto el inglés británico, sino más el inglés americano, porque ese es el acento o la versión del inglés que se usa en la mayoría de países, fuera incluso de Estados Unidos. Entonces, lo mismo, el griego koiné, ese era ese tipo de idioma que se hablaba comúnmente. Por eso, hermanos, en lugar de que la iglesia use la Biblia hebrea como tal, usa la Septuaginta. ¿Por qué? Porque el mundo en donde se desarrolló Jesús, los apóstoles y los padres apostólicos y primitivos, era de habla griega principalmente, hablaban griego. De hecho, el Nuevo Testamento, hermanos, se escribe en su totalidad en griego. Algunos piensan que Mateo fue en hebreo, hay una discusión aquí, pero
la mayor parte, si no es que todo el Nuevo Testamento se escribe en griego, Ahora, por eso, la Septuaginta tiene un gran impacto en los hermanos, en los cristianos, en nuestros antecesores del Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento se escribe basado incluso en muchos términos, en mucha terminología, por la Septuaginta. Por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo a las iglesias del Asia Menor, a todas las cartas que vemos, incluso en el Nuevo Testamento, en la cárcel o fuera de ella, se derivan justamente de la Septuaginta. Las citas que Pablo hace. También vemos en el libro de Hebreos las citas que se hacen del Antiguo Testamento, normalmente se hacen de la versión griega llamada Septuaginta. Como hemos dicho, 6 de cada 7 citas del Antiguo Testamento pertenecen a esta Biblia traducida al griego. Muchas de las citas provienen de esta versión. Y la Septuaginta fue realmente este libro que preparó la expansión del Evangelio. ¿Por qué fue muy útil la Septuaginta a los cristianos primitivos evangelizar o hacer misiones? Bueno, porque como hemos dicho ya, este era el idioma que se hablaba. La mayoría, incluso dentro de Palestina y obviamente fuera de Palestina, habían perdido su idioma, que era el hebreo. Muy probablemente el hebreo ya se leía en las sinagogas, pero era muy probable que solamente el griego y el arameo fueran los idiomas oficiales, por así decirlo, entre esos cristianos, judíos y no judíos. El griego era el idioma que tenías que saber, incluso si querías ser un gran conocedor del mundo antiguo. No podías ser un gran conocedor si no sabías el griego. Algo sucedía así años atrás con nuestro idioma. Es muy bueno el español, es muy bonito, pero si no sabías inglés, si no tienes un conocimiento vasto del inglés, por ejemplo, tienes muy poco acceso a diferentes fuentes. Algo era así en el mundo antiguo. Entonces la Septuaginta fue una arma de alguna manera para el beneficio de las misiones y de la expansión del cristianismo. Y fue, como he dicho ya, hermanos, una base para distintas versiones de la Biblia. Tenemos a la Vetus Latina, la Peshitta, la Copta, la Armenia, la Gótica, la Vulgata Latina, como hemos dicho, de parte de Jerónimo. Y hay algunas traducciones que más adelante se hacen, que compiten contra la Septuaginta, que fue abrazada por la iglesia cristiana primitiva por mucho tiempo. Y bueno, tenemos una retraducción, de alguna manera, así le podemos llamar, judía, de un hombre llamado Aquila en el siglo II. Él tradujo, de hecho, el texto hebreo de una forma muy literal y difícil, muy difícil de comprender para algunos. ¿Por qué, hermanos? Ustedes saben, algunos soy licenciado en traducción. Y hay una muy difícil forma de traducir, o puede ser fácil de traducir, pero muy difícil de comprender, es la idea. Cuando traducimos un texto palabra por palabra de un idioma a otro, es casi imposible que tengamos coherencia absoluta en cuanto a la traducción, porque no es lo mismo traducir del hebreo al griego, del griego al español, exactamente palabra por palabra. Es muy difícil de entender. Entonces tenemos los traductores que hacer un trabajo también de interpretación, de nosotros poner el texto en palabras que se pueden tener en el otro idioma. Pero la Biblia hecha por Aquila fue una Biblia muy literal. Después tenemos la revisión libre de la Biblia tradicional del griego, que era la Septuaginta, hecho por un hombre llamado Teodosio. Después tenemos una traducción en griego más idiomática hecha por Símaco. Y bueno, después tenemos una obra ejemplar, una obra monumental, una obra realmente preciosa de uno de los padres de la iglesia llamado Orígenes, uno de los grandes defensores de la fe, de los apologistas. Y él edita la llamada Exapla. Esta traducción compuesta por seis columnas. Y en una de ellas tenía el hebreo, en la otra tenía el hebreo transliterado al griego, una transliteración palabra por palabra. Tenemos el texto de Aquila, que ya hemos dicho que es una retraducción. Tenemos el texto también de Símaco y su texto de Orígenes corregido de la Septuaginta. Y por último tenemos el texto de Teodosio. Este Exapla fue un gran documento que lamentablemente se pierde, que lamentablemente solamente tenemos menciones o pequeños fragmentos, pero que fue una obra monumental y preciosa que ayudó a muchas traducciones, como la versión de la Vulgata Latina
hecha por Jerónimo, que fue la versión oficial de la iglesia, hasta que justamente vienen las demás traducciones de Tyndale, de Martín Lutero y después otras versiones de Wycliffe y demás hombres, pero sirvió como base para esto. Y bueno, esa fue realmente la Septuaginta, es un breve esbozo de lo que es esta versión. Después de haber entendido esto, mis hermanos, les voy a mandar un documento para que puedan ahondar un poquito más acerca de esto. Pero bueno, ya para concluir, ya tenemos la clase. Algo que les quiero decir es que es importante conocer esto para conocer el desarrollo de las traducciones que ahora tenemos del Antiguo Testamento. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, algún término, algún dato histórico que no ha quedado claro, que quisieran conocer más. No sé. ¿Sí se entendió o hablé en griego? No sé si hablé en griego o en español, no sé qué. O en inglés, quién sabe. O en lenguas angelicales. ¿Qué piensan?